Acompañar en una enfermedad puede ser una de las cosas más difíciles de experimentar, especialmente cuando a quien acompañamos es a alguien a quien amamos, y más cuando son nuestros hijos. Esta es la historia de María Eugenia Vélez, una mujer que con toda la valentía acompañó a su hija a transitar una vida con pronóstico de edad corto, a vivir con pasión y alegría hasta su trascender. Hablamos de tanto en este episodio porque su historia es un ejemplo de preparación, de certeza, de señales y de un vínculo que no se rompe. Porque la muerte viene a enseñarnos que el amor verdaderamente nos hace infinitos. Aquí te dejo los mejores momentos de este episodio. Entonces, quimioterapia, yo, pues, ¿para qué? ¿Cuál es el objeto de hacer una quimioterapia? Yo la quiero tener bien estos 2 años y esta niña salió muy bien de esa quimioterapia. Uno de 15 años por una hija en quimioterapia. Tenía planeado ir a un crucero de regalo de 15 y el médico me dijo, no, ella no puede ir a un crucero. Y yo, ay, no, doctor, qué pena. Ella sí va a ir a un crucero. Yo asumo todos los riesgos, pero mi hija tiene que vivir. Y mi hija va a vivir y se fue para el crucero. Le eché la bendición, muy recomendada y le fue súper bien. Como con esa actitud es muy lindo acompañar a una persona y esa actitud durante toda su vida permaneció. A Marce la tenían que privar todos los días para poderle hacer esa fisioterapia porque si ella movía la cabecita, era una niña de 4 años, entonces le irradiaban el ojo o el oído y era pues ya una complicación más grande. Y luego hicimos una gran celebración. Hoy te traemos a ti para entregarte al cielo y estamos seguras que allá va a haber una celebración y esa iglesia estar preparada para esa celebración. Y yo leer una carta de gratitud inmensa hacia ella. Bienvenidos al espacio en el que sabemos que para todos los duelos siempre habrá otro manual. Un podcast para darnos cuenta que eso que nos duele también le duele a alguien más. Un espacio en el que buscamos distintas maneras de entender que la muerte y el dolor tienen mucho que enseñarnos y que la vida es eso que aprendemos de las cosas que nos pasan. Bueno, María Eugenia, empecemos este episodio contándonos cuál es esta historia de Marcela y cómo vivieron ustedes el trascender, el ver partir a una hija rodeados de todo el amor y con la fe y la convicción de que regresaba de nuevo a un lugar en el que iba a estar bien y sobre todo en el momento que era. Listo. Qué lindo esa introducción. Es regresar de donde vinimos. Sí, esa es la muerte, esa es trascender. Mi hija fue una hija muy deseada. Llegó a nosotros, llegó a nuestro hogar a los 4 años de matrimonio y llegó también con una condición muy especial de ser dentro de la familia paterna una bebé muy querida por ser una niña. Marce tiene una prima mayor, 11 primos y nació ella. Entonces, eso fue felicidad total. ¿Sí? Tuvo un desarrollo siempre pues muy normal, empezamos a ver algunas dificultades a sus 2 años, muchos exámenes, muchos médicos, muchos tratamientos, unas convulsiones que se fueron volviendo complicadas y difíciles. Marcia llegó a tener en un día 40 convulsiones, ¿sí? Entonces fuimos a Londres, tuvimos la oportunidad de ir a Londres con ella, porque acá como que no encontraban qué tenía y allí en una clínica de neurología infantil encontraron que Marte tenía un tumor cerebral. Eh, Nos regresamos a Colombia, preparamos la cirugía acá, una cirugía que tenía demasiados riesgos y todo salió bien. Te quería contar, Carolina, que cuando Marce llegó nosotros siempre alrededor de ella hicimos un ambiente. Yo tengo un esposo muy sereno y me ha transmitido a mí mucha serenidad. Hicimos un ambiente muy sereno para ella, muy tranquilo. Tratamos de no transmitirle nuestras angustias y cuando nosotros llegamos a la clínica, ella sabía que le iban a hacer una cosita en la cabeza, que un proceso, pero Marce pensó que estábamos en un hotel y nos preguntaba que dónde quedaba la piscina de ese hotel. ¿Sí? Como con esa actitud es muy lindo acompañar a una persona y esa actitud durante toda su vida permaneció. Hicieron su primera cirugía, encontraron un tumor que se llama astrocitoma de grado bajo, grado 1. El médico dijo, lo saqué completamente todo, no tuvo ninguna contratiempo de la cirugía, pero le quiero hacer radioterapia. Le hicieron la radioterapia
muy dura, dificilísimo. A Marce la tenían que privar para, todos los días para poderle hacer esa fisioterapia, porque si ella movía la cabecita, era una niña de 4 años, entonces le irradiaban o el ojo o el oído y era pues ya Claro. una complicación más grande. De esa fisioterapia salió y de esa cirugía salió simplemente con un tratamiento de, de lenguaje, ¿sí? Eh, Ahí estamos hablando, perdón, María Eugenia, ¿de qué año? ¿Tenía ya ahí 4 años? Ahí tiene 4 años, Marcela. ¿Sí? El 89. En el 85 89, es el perfecto. 89. Listo. Perfecto. Todo siguió bien. Yo había pensado que no tenía más hijos, pero cuando a mí me di, porque yo decía, toda mi energía, todos mis recursos económicos centrados en esta niña, esta es la que yo tengo que sacar adelante. El médico me dijo, tranquila, esto no vuelve, aquí ya no quedó nada. Entonces, listo, mi otra hija y llegó el angelito más hermoso de mi vida, mi compañía actual. Sí, una cosa muy linda. Mi Eli es hermosa. Acompañó a esa hermanita divino, no, le ayudó cantidad, le ayudó a trascender cantidades. Eli tiene la serenidad del papá también, es una niña muy espiritual. Entonces, que llegara ese angelito fue una dicha. Pero ahí fue donde empezaron las cosas a complicarse. Eh, Ellas se llevan 6 años, ¿sí? Entonces luego Marcela a los 12 años otra vez como manifestaciones, otra cirugía, los mismos riesgos, cirugías muy largas, ¿sí? Eh, Todo bien, salió de esa cirugía y salió un tumor con otro nombre completamente diferente, meningioma, es un tumor benigno. No hay que hacer nada, sigamos para adelante, listo. A los 15 años, otra vez manifestaciones ya diferentes, que no estaba viendo bien, que le dolía la cabeza, otra cirugía, los mismos riesgos. El tumor siempre nacía en el mismo sitiecito. Si tú sabes, un tumor cerebral no sale del cerebro. Los otros tumores Exacto. pueden hacer metástasis ahí, este no sale de allí, ¿sí? Entonces, listo, otro, este sí, un astrocitoma grado 2, grado 3 me parece. Eh, y los médicos nos dijeron que solo iba a estar con nosotros 2 años, eh, que porque este era un astrocitoma más agresivo, eh, entonces quimioterapia, yo pues, ¿para qué? ¿Cuál es el objeto de hacer una quimioterapia? Yo la quiero tener bien estos 2 años. Y el médico más hermoso que ha cruzado por nuestro umbral y por nuestra vida y por la vida de ella, que ya la acompaña ya en el cielo, el doctor Hernán Darío Estrada, se dedicó a convencernos, ¿sí? Y listo, hicimos la quimioterapia y esta niña salió muy bien de esa quimioterapia. Uno de 15 años por una hija en quimioterapia. Tenía planeado ir a un crucero de regalo de 15 y el médico me dijo, no, ella no puede ir a un crucero. Y yo, ay, no, doctor, qué pena. Ella sí va a ir a un crucero, ¿sí? Yo asumo todos los riesgos, pero mi hija tiene que vivir. Y mi hija va a vivir y se fue para el crucero. Le eché la bendición, muy recomendada y le fue súper bien, ¿sí? Eh, Más adelante hicieron pues esa fisioterapia tan larga y nosotros teníamos como una visión, un acompañamiento como muy diferente con ella, que una vez hasta el oncólogo me dijo que si yo le ayudaba con unas familias que estaban enredadas, como que si yo podía hablar con esas mamás que vivían muy complicadas, con esas niñas o con esos hijos y que no les transmitían como la seguridad y la tranquilidad que nosotros transmitimos. Eso pues me pareció como muy rico yo saber que estábamos acompañando muy bien a esta hija. De este salió muy bien. A los, te voy a decir una cosa, cuando ya Marce tenía 32 años volvió a salir otro tumor, o sea, estuvo más Wow. de 15 años sin tumor, ¿sí? Volvió a salir otro tumor, otra cirugía, ya el médico me decía es complicada, este tumor se enredaba y se alimentaba de la vena, de la arteria principal del cerebro, es riesgosa, puede perder movilidad, yo puedo chuzar esta arteria y esta niña se nos muere, pincharla y se nos muere, y ella oyendo, ya era otro médico, ¿sí? El doctor Ignacio González, y ella le decía, no, dale Nacho, tranquilo, es que a mí no me va a pasar eso, ¿sí? Que puedes ir a cuidados intensivos. Me han dicho mil veces que puedo ir a cuidados intensivos si no los conozco, si me toca ir los conozco. Llegaba tranquila, serena de esas cirugías, hicieron esa cirugía, no pasó absolutamente nada, no tuvo que ir a cuidados intensivos
Él cuando salió me dijo, el doctor Ignacio me dijo, yo no sé yo qué saqué de ese cerebro. Eso es un tumor supremamente extraño, no sé el nombre. Se demoraron cantidades de meses en encontrar como la respuesta a qué tipo de tumor era y lo calificaron es que de meningioma atípico, que es un Wow. meningioma que puede ser benigno, pero si es atípico puede que no sea benigno. O sea, listo. A los 2 años de esta, otra cirugía, O sea, ya estamos hablando 34 años, ¿sí? 34 años, Ya. casi Ujú. 35. Ya el médico ya salió allá, yo le vi la cara, ¿sí? Y me dijo, complicada la cirugía, logré pinchar la arteria, logramos estancar la sangre, no, pues estancar una hemorragia, no pasó nada, complicada, Marce va para cuidados intensivos y te voy a decir una cosa, este sí es un tumor completamente agresivo, este sí es, yo sí conozco, ya sí lo puedo pues aseverar, este es un tumor muy maligno, esperemos la patología, pero yo sé así. Terminaron la cirugía, el médico me dijo, va para cuidados intensivos, estábamos pandemia, ¿sí? Te van a dejar, no te vayas de la clínica, te van a dejar entrar un momentico a que te despidas de ella y te vayas para la casa. Cuando a la media hora, un correo de él, María Eugenia, me devuelvo a la clínica, hay una urgencia, Marce tuvo una complicación, se devolvió la complicación, las opciones que había para sacarla de esto, di que hizo como un trombo, ¿sí? Ok. Entonces, listo, hay estas opciones, decidimos por la opción de que la volvieran a operar y que volvieran a entrar a ver qué podían hacer, listo, pero igual Marce perdió la movilidad, ¿sí? Perdió la movilidad, salió sin habla, sin movilidad, se fue recuperando, pero ella ya su movilidad en una parte, en la mitad de su cuerpo, Ok. perdida. Llegamos con ella a la casa, mmm, fue pues una situación muy difícil, ahí vamos para los 11 meses. Te quería como devolverme un poquitico a la historia de Marce. Marce fue una niña que tuvo dificultades pues de aprendizaje, era un aprendizaje más lento y Marce logró hacer su bachillerato, Marce logró hacer su carrera, ya logró ser chef, ¿sí? De Wow. la colegiatura. Te cuento que cuando estábamos en el grado, el rector de la colegiatura se nos acercó a mi esposo y a mí y nos dijo, es el grado que con mayor orgullo yo he entregado en esta universidad porque ella era una niña completamente entregada, completamente disciplinada, completamente juiciosa, ¿sí? Y como sea, ella tenía que Lo llegar, lograba. ¿sí? Ujú. Y lo lograba como fuera, como sea, con un papá al pie, un papá muy ejecutivo, muy trabajador, y una mamá que un día dijo, yo me tengo que dedicar a esta niña, mi profesión se fue al carajo y no me importa, ¿sí? Esto es mi prioridad, ¿sí? Entonces yo me dediqué completamente a ella, ayudarla, a sacarla adelante. Te cuento que yo creo que yo también soy chef, ¿sí? Ok. Logré estudiar con ella, ¿sí? Ok. Y logré ayudarle y logré estudiar con ella. Eh, Te estaba diciendo que Marce siempre tuvo una mirada muy positiva de la vida, te conté como en esas cirugías. Tuvo una aceptación completa de que lo que llegara tenía que llegar y así se tenía que vivir. Era una mujer sin filtros, completamente honesta, completamente. Usted con Marce sabía lo que era y no había rondas. Difícil para, pues, para conectarse con otras personas como ahora que se trabaja tanto la apariencia o siempre, sí. Con Marce era Sí, y sobre así. todo que no estamos acostumbrados tampoco, apenas estamos en ese proceso de acostumbrarnos a como interactuar con personas que son tan francas y que son tan honestas, que no tienen necesidad como de disfrazar las palabras, sino lo que es. Yo llegaba, por ejemplo, a veces de Estados Unidos que me iba de paseo y llegaba como con una maleta así, para Marcela unos zapatos, para Elisa unos zapatos, para Marcela una chaqueta, para Elisa, o sea, igualitico. ¿Y sabes qué me dijo? Es que un día me dice, y ella recibió eso, y ella lo miraba, y me dice, Ma, si tú quieres, puedes vender lo que me trajiste a mí. Es que, es que no me gusta, sí, y yo no me lo voy a Wow, poner. Entonces, wow. pues, o véndalo, o se lo regala a alguna persona. Es así, Sí, ¿yo qué ya. hago?
¿sí? Sí, total. Así, no te lo pongas, sí. Bueno, listo, yo me lo pongo, se lo doy a su hermanita, listo, Marce. Entonces yo ya que hacía cuando tenía que traerle regalos o algo, yo le decía, pide por Amazon y que me llegue a esta parte y listo, sí. Y ya, Y llego sí. con lo que a ti te gusta, sí. Pero era así. Fue una persona de mucho esfuerzo, muy dedicada, sí. Y hasta ahí vamos a llegar a los últimos 11, no, antes de los 11, últimos 11 meses de su vida, te quiero contar que la vida es mágica. Resulta que yo me preparé, teníamos un grupo de estudio con unos médicos para acompañar pacientes terminales. La Wow. idea era que ellos ejercían como médicos y las otras personas ayudábamos como a las familias, porque a veces hay más dificultad en las familias en los que rodean a la persona que va a trascender que en el que va a trascender. Entonces el médico ayudaba en eso, nosotros trabajamos 2 años, estudiamos cantidades, recibimos conferencias, el médico líder era el doctor Héctor, que tiene un libro que se llama Morir sin miedo y sin dolor, yo creo que él es conferencista actualmente. En todo caso, mira qué lindo que yo me preparé, ¿sí? Sin Exacto. saber para ayudarle a mi hija, ¿sí? Esos últimos meses, 11 meses con esa movilidad tan reducida, tuvieron muchos eventos especiales. Tuvieron las Mónicas, que yo llamo las Mónicas, fueron una enfermera hermosa, tierna, cariñosa, que logró hacer una conexión con Marce facilísima, que no es fácil hacer una conexión con una persona tan directa. La acompañó muy lindo, la acompañó, la llevó a meditar, ellas meditaban 2 veces al día. Marce tenía que hacer fisioterapia día y noche, ella iba al hospital a que le hiciera la fisioterapia, ella hacía acá porque ella estaba empeñada en retar al médico que le había dicho que caminaba en 2 años, ella retaba al médico para decirle que ella iba a caminar en menos tiempo y en 2 meses Marce estaba caminando, ¿sí? Wow. ¿Eh? La mano sí nunca la logró mover. Como esto en esta casa se volvió una recocha y nos dedicamos fue a disfrutarnos esto. Entonces esto nos llenamos de apodos, nos reíamos de la mano, la llamamos la mocha, suba la mocha para acá, quiten la mocha para allá, mami ayúdeme que la mocha vea tal cosa. Esto se volvió una recocha entre todos. Esto era un, como qué, como una carcajada permanente con todo el dolor del mundo, pero haciendo que ese último de año de ella fuera lleno de amor, de alegría. Sí, y así sucedió. Sí. Entonces entraron las Mónicas, que te voy a decir, la enfermera, y entró Mónica, la niña que me ayuda a mí en las cosas de la casa, a hacer una compañía y una ayuda especial para ella. Y yo digo que los que se van nos dan unos regalitos. Y ahora actualmente Mónica está terminando, mi empleada está terminando de estudiar enfermería, pues auxiliar de enfermería, porque se enamoró de la enfermería cuidando a Marce. Entonces yo digo, yo le digo todos los días, ese es un regalito que te dejó Marce. Y ella me mira y se sonríe, ¿sí? No hay un solo día que Mónica no hable de esta niña en esta casa. Ah, no, es que no le eche la sal así, que a Marce no le gustaba que le echara la sal. Ah, no, que Samantha es volteada así. Que no, que usted por qué puso ese color si el color de Marce era este. Entonces ya no hay día que no se refiera a ella, ¿sí? También ahí nos acompañó el doctor Mauricio Llano, que fue la persona que la llevó a ella con mucha inteligencia, con mucha calma, a una mujer que era muy racional, ¿sí? La llevó a entender que su vida ya iba al final, a pesar de que ella, cuando le ofrecieron quimioterapia en esta última cirugía, Operación. ella Ujú. dijo que no quería quimioterapia, pero ella decía, no, es que ese tumor ya se fue, sí, y yo no me voy a hacer quimioterapia. Entonces él con calma la llevó despacio a entender que ella estaba haciendo un proceso de su vida final y que se tenía que preparar para eso. En esos días, de esas conversaciones de ellos, él al principio en el consultorio, luego ya venía a la casa, ¿sí? Cuando él le dijo, ya Marce, es que tienes que hacer tu maleta, ya te vas, ¿sí? Ella me llamó, me hizo llamar y me dijo, Ma, así, estas fueron sus palabras, tú sabes que yo me voy a ir primero que tú, ¿sí? Ay, claro, tú no sabes lo que yo sentí, ¿sí? Eso es lo más duro del mundo, pero yo no sé por qué.
me surgieron las palabras y creo que las palabras más lindas de mi vida. Sí, yo sé, mi amor, vete tranquila, te amamos, estamos orgullosos de ti, has sido una luchadora, nos has dado ejemplo, tú eres la maestra nuestra, ¿sí? Yo no te enseñé a ti, tú me enseñaste a mí, ¿sí? Y yo no sé de dónde a mí me salieron palabras y palabras y palabras, y ella solo me miraba tranquila, serena, nadie derramó una lágrima, sí, estábamos ahí todos y se quedó tranquila, sí, aceptando que ese era el paso que ella tenía que dar para trascender, sí. Mm, tuvo unos cuidados paliativos eh, especiales, especiales, pues como muy de unos médicos que hicieron una compañía muy linda y que ellos vivían maravillados porque, ¿cómo te parece, Caro, que, por ejemplo, el médico entraba y le decía, Marce, ¿cómo amaneciste? Ya casi en sus últimos días. Y ella le decía, muy bien y mejorando, ¿sí? Y él bajaba, mi casa es de 2 pisos, y me decía, yo no puedo creer, a mí nunca un paciente terminal me dice esto. Ella sí sabe que se va a ir. Yo, sí, doctor, ella sabe que se va a ir, ¿cierto? Ella ya sabe que se va a ir. Pero esa es la mirada que ella tiene de la vida, ¿sí? Y quizá tenga razón, está mejorando, se va a Mejorando. sanar, ¿sí? ¿Sí? Total. ¿Sí? Va a Se va a dejar sanar. de sufrir y le va a dejar de doler. Ujú. Mas, sin embargo, ella nunca se quedó tranquila con que el doctor Mauricio le dijera que ella se iba a ir. Ella necesitaba una reafirmación. ¿De Ok. quién? Del médico que la había operado. ¿Sí? Entonces, yo lo llamé y yo le dije, me muero de pena, yo de aquí no me puedo mover con esta niña, yo necesito que usted venga y le diga a esta niña que no hay nada más que hacer. ¿Sí? Y él que sentía un amor también profundo por ella. ¿Sí? Vino una noche, ella le dijo, Nacho, yo ya estoy viendo muy mal, yo no sé qué pasa, ya ni me pesa la cabeza, me da ya mucha dificultad. Y le decía, el doctor Ignacio González, pero es que ella se hacía amiga de todos, era Nacho, ¿sí? Nacho. Y él le dijo, Linda, ya no hay nada que hacer. Ah, hazme un TAC, hazme una resonancia, hazme algo. No, Linda, ya no hay nada que hacer, serénate, tranquila, ya no vamos a hacer nada. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Sí? Ok. Esas fueron sus palabras. Él salió y entró mi yerno, que lo amo, ¿sí? Y que fue también un soporte en esa parte final y se quedó con ella, acompañándola mientras nosotros hablábamos con él. Y te voy a empezar a contar cosas que sucedieron muy lindas. Entonces él empezó, yo cómo le digo a Marce que se vaya tranquila, empezó en su mente, que se vaya Ujú. tranquila, que yo estoy acá cuidando a los papás, cuidando a Elisa, que no se preocupe. Y él estaba pensando y de pronto ella volteó y le dijo, muchas gracias, Chamizo. Y él no había hablado, ¿sí? Wow. Eso nos pareció lo más hermoso del mundo entero, ¿sí? En ese transcurrir también entró su mejor amiguita, una amiguita de toda la vida, María del Mar, entró un compañerito del colegio, Sebastián Rico, al que ella se acercó muy al final de su vida, pero que le hizo una compañía muy linda. Entraron mis amigas que se convirtieron en, como en sus tías, ¿sí? Eran En sus mi días. familia espectacular, mi sobrina es médica y siempre pendiente, ya todo el día decía que pilice, que no me hagan así, que pilice, que no me echen la crema así, que pilice, que ta, 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 y para ella era importante todo lo que dijera su primita. Entró, entonces, pues mi familia muy linda, eh, ella empezando a trascender. Un día su hermanita estaba en Aruba y mandó una foto de un atardecer y ella me dijo, todavía no está, ya era, esto es mucho antes de que Nacho le dijera, Ujú. de que el doctor ya no le dijera. Por ahí, y tú como 2 mesecitos antes, ella me dijo, yo le mostré, mira el atardecer que me mandan él y Alejo, y me dice, ay, ma, yo quiero que mis cenizas lleguen allá. Si yo algún día me Ok. muero, yo quiero que mis cenizas. Y yo, claro, yo dije, mi hija, las cenizas de mi hija en Aruba. No, mi hija va a ir a Aruba. Mi hija, era un destino que a ella se le había negado en 2 oportunidades. Y yo dije, no, llamé al médico. Yo me voy para Aruba con Marce. Ah, muy rico, muy bueno, sí. Entonces, sí, llamé a mis 2 amigas
de las tías que te hablo que se acercaron y mi Sí. esposo y nos fuimos con ella para Aruba. Y allá vio el atardecer en directo. Nos pareció encantador, todo el mundo quería ayudar. Ella arrastraba unas silla de ruedas en la playa así dificilísimo y habían señores que la cargaban, venía la otra señora a llevar la silla de ruedas. Eso fue maravilloso, ¿sí? Y fue un regalo muy lindo que nos dimos y que le dimos, ¿sí? Siempre quiso sus cenizas en el agua, siempre, siempre, siempre dijo que sus cenizas iban a ir al agua, ¿sí? Ya cuando ella estaba trascendiendo, siempre nosotros, el doctor Mauricio me había dicho, cuando su respiración, ella ya no veía, ¿sí? Ya Marce los últimos días no veía, y ese tumor le pesaba tanto que había que tenerla como con almohaditas porque su cabeza no podía con No ese peso. resistía. Ujú. Nunca una queja, nunca un ay, ¿sí? Nunca porque a mí, nunca qué pasó, ¿sí? Ahí pasaron dos cosas. Marce dejó de comer, porque Ok. esa función se pierde con el tumor cerebral, ¿cierto? Al final, entonces ella no podía comer, se ahogaba, ¿sí? Entonces no podía comer y, y uno como mamá que siempre está pensando que tiene que Ya cuidar y comió. que alimentar, eso es Ujú. muy duro. Sí. Pero un día yo entendí que para que esa alma pudiera salir de un cuerpo entero, ¿sí? Pudiera trascender de un corazón entero, de unos riñones enteros, sí, de solo su cerebro malo, tenía que dejar de comer para debilitarse y poder trascender. Y al entender eso, logré serenarme en ese tema, ¿cierto? Eh, Que ahí siento también que te ayudó mucho ese estudio previo que habías hecho porque no es no solo una decisión fácil de tomar, sino tampoco es una, entre comillas, conclusión fácil de decir como, ah, bueno, entonces para que trasciendas tienes que dejarte, porque es algo que uno siempre procuraría que no suceda hasta el final de la vida. Exacto, exacto. Es que eso fue un punto muy difícil. Yo recuerdo que por ahí faltando como 3 días, algo así de morirse, yo le dije que tienes, ¿en qué te ayudo? Me dijo, tengo hambre. Y yo le dije, ah, sí, tranquila. Y aquí había un ajiaco. Y me fui, lo calenté, cogí un algodón. Te voy a dar ajiaquito. Y se lo untaba así en los labios, sí. Y yo, bueno, pues eh, se quedaba tranquilita, sí. Eh, esto es lo que hay. Yo decía, esto es lo que hay y esto es lo que tengo que hacer, ¿sí? No, Sí. no había más, ¿sí? Mm, también, ¿cómo te parece, Caro? Es que tuvimos nuestras conversaciones. Entonces yo un día le dije, nena, cuando tú no estés, ¿yo con cuál canción te voy a recordar? Y adivina qué me dijo. Gratitud de Fonseca. ¿Tú la conoces? Sí. Pues yo decía, no, es que son demasiado, ella fue demasiado hermosa, sí, sí. Gratitud de Fonseca, os siento gratitud, ¿sí? Por los años vividos, por mi familia, no, eso es lindo, ¿sí? Total, sí. ¿Sí? Bueno, mm, antes de trascender, el día antes de trascender, que ya el doctor Mauricio me había dicho, él iba a estar con nosotros en ese momento, vive por acá cerquita, me había dicho, y era diciembre, estaba en vacaciones, ¿sí? Tan lindo que le digo, ¿para dónde vas en vacaciones? Y me dijo, no, es que yo estoy acompañando a Marce, yo no voy para ninguna parte, eso nunca nos cubre un peso, ¿sí? Eso es hermoso, ¿sí? Bueno, entonces yo lo llamé y él vino a acompañarla. Marce no veía. Ahí yo Ujú. digo que si usted quiere, entiende y si quiere, no entiende, ¿sí? Y de pronto Marce se levantó así y nos mostró emocionada, emocionada como si estuviera viendo algo, pero con una emoción. Y él le dijo, sí, Marce, dales la mano, ahí están, ellos vienen por ti, entrégate a ellos, que ellos te van a ayudar, ¿sí? Y en ese momento Marce cerró los ojos, se le vinieron dos lagrimitas y ahí empezó su proceso final, ¿sí? Mm, eso fue un viernes 11:30 de la mañana. Marce trascendió sábado 8:15, 8:30 de la mañana. Lo llamé, Mauro, ya la respiración es muy superficial, ya las apneas son. Entonces llegó acá, él le abrió el chacrita aquí, el de acá,
Le dio un besito y le dijo un secretico. Y yo le dije, ¿tú qué hiciste ahí? Yo, pues, más adelante. Y me dijo, es que el alma sale más fácil por acá. Por aquí. Ujú. Sí, y yo le estoy ayudando para que el alma salga más fácil por acá. Le di las gracias y deseé un feliz viaje. Sí. Eh, todos alrededor, Eso te iba nadie a lloró, preguntar, estaban ahí en compañía de ella todos. todos. Su papá, ese papá que fue su ídolo, del que me siento orgullosa. Nunca tuve celos, pero primero mi papá que cualquier otra cosa, porque eso fue un amor incondicional de ambos lados y ellos se entendían muy bien, ¿sí? Entonces, ese pai a un lado, su hermanita, Alejo mi yerno, mi sobrina, la enfermera y Mónica. Ahí solitos con ella, tranquilos. Fue una respiración sencilla, pero esto es lo más importante de todo lo que pasó. Marce cesó de respirar, nos miramos. Yo vivo en una urbanización campestre y empezaron a cantar todos los pajaritos, lo más hermoso que yo haya oído en toda mi existencia. Y me dice Mauricio, me mira y me dice, escucha, ¿sí? O sea, entonces yo siempre digo, cuando mi hija trascendió, los pajaritos llevaron su alma al cielo, ¿sí? Porque esos fueron los que acompañaron ese viaje. Otra cosa importante, Caro, ¿cómo te parece que por ahí, hasta 15 días antes de morirse, y casi todo el periodo que Marcia estuvo aquí en la casa, al lado del cuarto de ella, en un arbolito, se veían dos buitos, ¿sí? Y veíamos esos buitos y ella decía que ellos la estaban acompañando a ella, ¿sí? Es que esos buitos me están acompañando a mí. Se fueron 15 días antes de ella morirse, ¿sí? Y nunca más Wow, volvieron, ¿sí? wow. Bueno. Ya entonces ella trascendió, nos quedamos con ella, no hubo lágrimas, no hubo nada, dolor inmenso, pero alegría y paz total por haber podido acompañar a esta hija tan linda, ¿sí? En este proceso final. Eh, te voy a contar otra cosa que también me parece importante. Cuando hicimos la misa, eh, la iglesia, nosotros vivimos por el Tablazo y esa iglesia del Tablazo es una iglesia donde se hacen muchos matrimonios, ¿sí? Y la Sí. misa de Marce fue un domingo. Eso lo decoran casi siempre viernes y sábado y lo quitan el domingo en la mañana, ¿sí? Y ese día no quitaron la decoración. El camino de esas cenizas al altar era el camino de mi hija al cielo. Eso eran flores blancas, lo más hermoso del mundo entero. Esa iglesia estaba decorada de blanco, lo más lindo del mundo entero. Y la carta que yo leí cuando, cuando ella se murió era una carta que se llamaba Gratitud. Y el inicio de la carta es, hace 2 años, en esta misma iglesia, casi a esta misma hora, vinimos a acompañar a nuestros hijos a su matrimonio y luego hicimos una gran celebración. Hoy te traemos a ti, ¿sí? Para entregarte al cielo y estamos seguras que allá va a haber una celebración, ¿sí? Y esa iglesia estar preparada para esa celebración. Y yo leer una carta de gratitud inmensa hacia ella. Y antes un amigo al que yo siempre pensé que qué delicia que él escribiera algo para leerlo en la misa de mi hija, porque escribe muy lindo, porque tenemos mucha cercanía, porque nos queremos mucho, me dijo, yo escribí algo, yo nunca le dije, y él dijo, yo escribí algo para Marcela. ¿Y cómo te parece que lo que él escribió se llamaba gratitud? Wow. Y lo que él escribió era gratitud de Marcela hacia su familia, ¿sí? O sea, era una respuesta a lo que yo había escrito, ¿sí? Hermoso. Hermoso, 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 ¿sí? Eh, Más luego nosotros tuvimos la ayuda de un medium, ¿sí? Ujú. Ah, no, nosotros llevamos sus cenizas al agua.
Yo Eso te iba a pensaba, preguntar. Ujú. yo las voy a, yo pensaba, ay, no voy a mandar, voy a llevar un poquito al Mediterráneo, ella llama a Barcelona, voy a llevar otro poquito, ay, no, a Aruba, no, y un día dije, para una persona simple, sencilla como Marce, yo no voy a dar todas estas vueltas. Estas se van a ir para un lugar que ya algún día dijo, es que vea, cuando yo me muera, tienen mis cenizas aquí, quebrada del Espíritu Santo, pero Wow. casi en su nacimiento. Entonces nos fuimos. Ah, otra cosa, Carol Barce siempre pensó que ya no iba a vivir mucho y que no quería vivir muchos años. Y eso siempre lo manifestó en muchas oportunidades. Lo mismo que sus cenizas, ¿a dónde irían? Lo manifestó en muchas oportunidades. Llevamos esas cenizas a esa quebrada del Espíritu Santo. Hicimos una ceremonia muy linda, no estábamos sino nosotros cuatro, mi esposo, Alejo, Elisa y yo. Tiramos como unos barquitos de papel donde había un mensaje y cuando ya salíamos de allá, sí, empezó un pajarito y cantaba y Alejo le respondía. Y después Alejo le respondía y el pajarito cantaba y se fueron respondiendo todo el camino de regreso hasta donde teníamos el carro, ¿sí? Yo siempre pienso que esa era el alma de ella, ¿sí? Total. Estoy convencida de eso. Yo escribí un mensaje ese día, como para mis conocidos, donde yo decía que yo habíamos llevado sus cenizas al agua, que eso era un ciclo de vida, que ella se iba a convertir luego en nube, y luego iba a volver a agua, y que eso iba a ser un ciclo, y que cada que yo viera un arco iris era recordándola a ella, ¿sí? Ujú, Entonces vino Freddy, te conté que es un espíritas son ellos, ujú. y es un Sí, medium, ¿sí? sí. Y estábamos hablando con él y él nos estaba dando mensajes de ella cuando miramos el cielo y habían dos arcoíris, ¿sí? Pero completos, ¿sí? Y yo, Freddy, yo no puedo creer, mira lo que decir, ¿sí? Me dijo, es que ella está, ¿sí? Ella siempre estará a nuestro lado, ¿sí? Y ahí ella se está manifestando. ¿M? Mm, quiero hacer como también comentarte dos cositas importantes. El doctor Hernán Darío Estrada fue un neurocirujano que lo acompañó a ella mucho, que ya están ellos allá juntitos en el cielo, Ujú, sí. y la amaba mucho. Y cuando ella se murió, él me llamó y me hizo una llamada que me tocó el alma, donde me dice, yo nunca tuve hijos, pero yo acabo de enterrar a mi hija, ¿sí? Y eso me pareció tan lindo y le quiero hacer aquí a él un homenaje también porque fue una linda persona a nuestro lado, ¿sí? Entonces, yo tengo una amiga que es la madrina de ella, que se llama Margarita, y después de muerta me decía, yo los quiero invitar, vámonos para el mar, yo los quiero invitar, vámonos para el mar, y yo como sin alientos, como haciendo mi proceso con calma, Ujú. ¿cierto? Y yo dije, no, sí, vámonos para el mar. Y nos fuimos para Coveñas, ¿sí? Me dijo, allá hablamos de Marce, allá sanamos. Yo no quería hablar de Marce, yo le dije, no, yo quiero como aquí, como mirar las olas, como mirar el mar, como estar tranquila. Y de pronto estábamos en esa playa y como a 2 cuadras empiezan unos delfines, ¿sí? En Ujú, Coveñas, ¿sí? sí. Unos delfines a 2 cuadras, ¿sí? Todo el mundo miraba, yo miraba esos delfines, qué belleza, hasta ahí todo bien, ¿sí? Ahí mismo le marqué a mi hija Eli, ay Eli, ¿cómo te parece? Qué belleza, unos delfines en Coveñas. Y me dice, ma, ¿tú recuerdas que Marcela nos decía siempre que se quería reencarnar en un delfín? ¿Sí? Wow. Que si ella se pudiera reencarnar en algún animal, ella quisiera reencarnarse en un delfín, ¿sí? Ahí está mamá, ¿sí? Sí, Total. eso también Porque es muy además no es común que un delfín pase en la playa a de dos Coveñas. cuadras. Sí, Sí, total. era visible. Ah, no, yo le dije al señor que estaba ahí, al que pone las mesitas y eso, yo le dije, eso es como una calle. Y me dice, señora, a mí nunca me había tocado. ¿Sí? Ujú. Sí, a mí nunca me había tocado. ¿Sí? Bueno, ella se ha manifestado de muchas maneras. Yo, por ejemplo, voy a un lugar que se llama Colecaballos y fui 2 veces, que es como en la base de las farallones del Citará, ¿sí? Y yo en el camino, yo siempre soy, a ver, pues, ¿dónde estás, Marcia? A ver, yo te veo. Marcia amaba el color morado. Y siempre que he pensado, me encuentro una matica con una florecita morada en ese trayecto, 2 veces, ¿sí?
Y yo digo, ahí está, sí, ahí está mi Total. muñeca, Y sí. es muy lindo eso que dices porque una de las cosas que más me ha preguntado de la gente que me escribe es precisamente el tema de uno, cómo hace uno para recibir estas señales, ¿cierto? Y dos, cómo hace uno para saber que la señal que recibió si es de la persona que uno cree quiere, de la persona que se fue. Y mi respuesta siempre es, uno lo sabe. Y cuando uno aprende como a soltar, porque uno se puede frustrar mucho en ese proceso, pero cuando uno aprende a soltar, uno aprende como a percibir demasiado. Entonces uno sabe que esa florecita morada podría ser una flor morada cualquiera, pero uno lo sabe y uno lo siente como en el fondo de uno que eso es y que ahí está. Esto es verdad. Así es que arco iris hay muchos, sí, Ujú. pero uno sabe Sí, cuándo es el arco iris de la hija que lo está saludando, uno lo siente. Yo tengo, total. yo tengo una sobrina nieta que amo y que Marcia amó, que se llama Inés. Y en el primer cumpleaños de Inés, sí, eh, había una mariposa y esa mariposa iba de la tortica de Inés a Inés y de la torta de cumpleaños a Inés. Yo no me he dado cuenta y viene mi sobrina y me dice, tía, usted ve que Marcela está aquí con nosotros, ¿sí? Y yo, ¿de dónde dice? Mire tía, mire la mariposa, ¿sí? Mucha gente se ríe, mucha gente dice, están locas. Eso no es así, Sí, mariposas hay en todas partes. Esa mariposa era mi hija en el cumpleaños de Inés, con absoluta seguridad, ¿sí? total. Bueno, esas son las manifestaciones. Dice mi esposo, recién muerta, bueno, Marce tenía, él les tenía unos ahorros, Marce trabajaba, ella vivía en la casa, toda su plática, pues mucha plática la podía ahorrar. Él dice, quedó una plática de Marce y yo la voy a repartir entre Lisa y tú. Y yo le dije, no, 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 con esa plática nos vamos a ir a hacer el camino de Santiago de Compostela en agradecimiento por la vida de Marce. Y nos vamos a ir los cuatro, ¿sí? Ay, eso fue divino. Hicimos el camino, súper bien, siempre con ella. Claro, siempre estamos con ella, pero hay más, los cuatro. Esa llegada a Santiago, a esa plaza, fue un abrazo y un llanto completo de todos nosotros, sí. Fue gratitud por esa vida, sí. Eh, y entrega total, sí, a ese destino que nos tenía marcada la vida, que era que mi hija no estuviera sino esos años con nosotros, ¿sí? Así es. Ujú. Pero Marce se manifestó más veces y la última fue muy linda. Primero te quiero contar yo cómo celebro los aniversarios de Marce, llevo dos. El primero, bueno, hicimos una misita, pero Marce se lo celebró, ya te voy a contar por qué. Y en el segundo me llamó mi hija y me dice, Ma, ¿qué vamos a hacer en el aniversario de Marce? Yo le dije, ya pensé, ¿cómo celebra un chef? Sí, vamos a ir a un buen restaurante, vamos a tomar un buen vino, vamos a Ujú. brindar por la vida de ella. Ah, ma, muy bien. ¿Y a qué restaurante le dije? Vamos a ir al restaurante que ella más amó. ¿Puedo decir el nombre? Sí, sí, señora. La provincia de Medellín, ¿sí? Ujú. Y de una profesora que ella recordó siempre con mucho cariño, ¿sí? Pues reservamos allá una mesa, nos comimos, brindamos por su vida y esa fue la celebración de ese aniversario, ¿sí? Mm, los altares. Yo oí eh, a Marcela hablando de la muerte de su mamá en el podcast que tú hiciste, que ella habla de los Sí, altares, sí. sí. ¿Y cómo te parece que yo tengo muchos altares? Vea, yo tengo un altar aquí en la sala de mi casa, muy lindo. Una foto de Marce, siempre tiene la mejor flor, la mejor orquídea, ¿sí? O la flor más linda que yo tengo y una velita al lado, no siempre encendida. Pero yo tengo aquí un altar, ¿sí? Esta pulserita con el nombre de Ujú. Marce, a la que siempre me aferro cuando me recuerdo de ella. Y tengo otro altar. Esto se llama, no sé si se ve ahí, no, no, es muy difícil. Yo estaba buscando Ahí unas sí. aretas Ujú, que ujú. fueran un corazoncito. Y yo fui a un lugar a buscarlas y me dijeron, no señora, esas no hay. Y yo miré un dijecito que había con dos corazones. Y yo le dije, ve esto que está lindo. Y me dijo, eso se llama madre e hijo. ¿Sí?
Ay, yo, ¿qué es esto tan emocionante? Entonces, esa pulserita de madre e hija, yo le dije a ella, días antes de morirse, abrázala mucho, cógela en tu manito, porque yo cuando la vaya a coger te voy a sentir a ti, ¿sí? Entonces, esos son mis tres altares, ¿sí? Son Y me permanentes. encanta, no, y me encanta que lo cuentes de esta manera porque muchas personas siempre tienen como en su cabeza la idea de que un altar es algo muy grande, es una mesa grande, es algo lleno de cosas, de velas o de objetos, y no siempre es eso. Un altar es, como tú lo dices, esa pulserita que llevas, es ese collar que te cuelgas, son esos areticos, eh, como estos símbolos a los que tú te puedes conectar cuando estés extrañando a esa persona. Sí, así es. Ellos, también cuando cuando Marce se murió, el padre no conocía a Marce. Quisimos buscar un sacerdote que nos gusta mucho, que es el padre Pedro Justo Berrío, pero era domingo y ellos los domingos están muy ocupados. Y yo llegué a esa iglesia y le dije al sacristán, yo necesito hablar con el padre. Es que está almorzando. No, dígale que si me da un campito, un espacecito. Es que él almuerza para salir a decirle, ay, dígale que por favor, ¿sí? Entonces fui y le dije, ay padre, yo le voy a pedir un favor inmenso. A mí no me vaya a hablar del pecado. Vea, yo lo que traigo aquí es mi hija adorada, ¿sí? Es una niña pues una persona que se murió muy joven, que tuvo una vida de muchas dificultades y nunca se sintió con muchas dificultades ni con una vida difícil. Yo quiero, padre, que usted me hable muy lindo, que no me hable del castigo, del infierno, que no me hable en esos términos. Por favor, me ayuda. Y él me miró y me dijo, con mucho amor. Y ha dicho unas palabras que, mejor dicho, qué misa tan linda. Y de esa misa se me quedó una cosa. Ellos se quedan viviendo en uno, ¿sí? Ellos nunca se van, se quedan viviendo en uno. Entonces mi hija vive en mí, ¿sí? Así es. Así es, y me encanta eso, y te quería preguntar, como para ir finalizando este episodio que me encanta, porque tienes la historia de Marcela tan en ti, que creo que ese es como el centro, tienes la historia de Marcela tan en ti, que la cuentas como con una propiedad y con un hilo que es como, wow, o sea, es demasiado increíble, y sobre todo de ver el amor con el que lo haces, el amor con el que, y algo que no te quería interrumpir cuando lo estabas diciendo, pero cómo llegaron estos momentos en los que, claro, estaban haciendo, se estaban riendo de lo que estaba pasando, de la mano, de que no tenía esta movilidad, y cómo sí puede haber felicidad en los momentos de tristeza, que muchas veces asumimos que son dos emociones que van por separado. Si estamos tristes, y si estamos felices, y cómo pueden estar estas emociones mezcladas, y aún así en la situación más triste y en la situación de dolor, seguir disfrutando de esa vida y de esa compañía. Y me gustaría, María Eugenia, que dejaras como un mensaje, un consejo para todas las mamás que en este momento están atravesando o una situación en la que tengan que acompañar a sus hijos, y quizás no han tenido la posibilidad como tú, o ni siquiera saben que pueden estudiar sobre cómo hacer este acompañamiento en enfermedad y al final de la vida. Y dos, para las mujeres y las mamás que ya están en el duelo y que sienten ese vacío, que como tú lo viviste, ese vacío por ver a su hijo trascender. Pues mira, cara, yo siempre lo he pensado y yo creo que tenemos que tener claro que todos tenemos un tiempo en esta vida, ¿sí? Y que eso no cambia, eso usted no lo puede transformar. Entonces, si tú tienes un tiempo especial con tu hijo o con tu esposo o con tu hermano, pues aprovéchalo al máximo, disfrútalo al máximo, sácale mucho gusto, ¿sí? Y no hagas de esto un drama. Aquí nunca hubo drama, nunca. Aquí hubo tristeza, aquí hubo dolor. Pero esos últimos meses de mi hija fueron muy difíciles, ¿sí? Muy tristes, pero también nos dieron la oportunidad de darle todo el amor del mundo, ¿sí? De hacerla sentir la Sí. más amada, ¿sí? Y eso es lo que esas personas tienen que hacer. Todos trascendemos, todos nos vamos, todos tenemos un tiempo, ¿sí?
acompañemos con alegría, con mucho amor, para que cuando esos seres trasciendan, queden como quedamos nosotros, en completa paz. Paz, ¿Sí? total. Pero mira, se me olvidó una cosa tan importante. Te dije que el primer aniversario lo celebró Marce. ¿Cómo te Ujú. parece por qué celebró Marce el primer aniversario? Porque mi hija Lisa quedó en embarazo para ese primer aniversario y para esa primera Navidad que siempre yo decía, ¿cómo ir a hacer? ¿Cómo ir a hacer? Pero ese bebecito no llegó a ser. Ese bebecito se fue, ¿sí? Pero Ujú. siempre lo hemos mirado, Elisa, el papá, Alejandro y yo, como la misión que tenía ese bebé era ayudarnos en esa primera etapa tan difícil que era la primera Navidad de Marce y el primer aniversario de Marce. Él la cumplió y ya se fue. ¿Sí? Wow, ¿Mm? sí, sí, Ujú, así total, fue. demasiado lindo, Ujú. demasiado lindo. Entonces ella fue la que se lo celebró. Ella nos mandó ese bebecito. ¿Sí? Sí, Ella dijo, vaya y acompáñelos para que para ellos esto sea más fácil. Y ese 24 fue de alegría porque ahí le contamos a los primos y a mi hermana y entonces el bebé y Inés, mi sobrinita, pues que te hablé ahorita, y el bebé y el bebé y el bebé. Pero el bebecito también tenía una vida corta, ¿sí? sí, Una misión wow, especial, ¿sí? así es. Ujú. Así es como que ustedes, entre comillas, pensaran en otra cosa en esta primera Navidad, tuvieran algo que los motivara o que los conectara aquí como con la vida y lo que estaba pasando en la tierra y ya, Y ya, esa era su misión. e irse a acompañar a la tía. Está con ella. Ellos están Así junticos, es, cogidos de la mano. Ella yo creo que era una así es. niñita, nunca, Eli nunca quiso saber. Pero yo creo que era una niñita y yo le tengo nombre, por eso de las constelaciones familiares. ¿Sí? Sí, wow, no, Ajá, wow, ujú. wow, María Eugenia, te quiero dar las gracias de verdad por haber estado en este episodio, por, como te lo decía ahorita, tener esta tranquilidad que no es fácil y sé que no es, es una tranquilidad que se nota que nace como del fondo de tu corazón y de tu alma y aunque sea muy difícil lograrlo y estar en ese punto, qué rico que pueda ser este testimonio para tantas mamás que apenas, por así decirlo, están empezando un proceso de duelo. Uno siempre cree como hijo que uno es el que va a enterrar a sus papás, pero pues nos podemos ir mucho antes y qué bueno poder haber tenido este testimonio, estas palabras, esta luz que irradias y que estoy segura que le va a servir a muchas personas. Ay, si toco corazones, eso me hará feliz, porque siento que mi hija los está tocando. ¿Sí? ¿Mm? así es, así Ujú. es. Y no dudo, no dudo por un segundo que ella está ahí al lado tuyo. Claro, es que ella no me deja, sí, yo sé. Así Y es. uno y uno piensa más. Es que yo he oído todos tus podcasts y los de tu papá y todo. Y siento que uno piensa más en ellos cuando no están que cuando estuvieron. Mi hija es Sí, permanente en mi mente, así ¿sí? es. Así Per- es. De hecho, hace poquito estaba teniendo una conversación con alguien en la que me decía que si yo sentía a mi papá y yo le dije todo el tiempo, lo pongo a trabajar todo el tiempo, sé que está presente todo el tiempo, total. Y ella me decía algo que fue como, nunca lo había pensado así, y es que rico que nosotros en vida pudiéramos tener esa conciencia de estar tan presentes como vamos a estar presentes cuando ya no estemos. Porque en vida siempre tenemos excusas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, es que el trabajo, es que estoy en estas, es que estoy con lo otro y muchas veces no logramos estar al 100% presentes como si lo vamos a estar cuando ya no estemos. Entonces qué rico que cuando estamos todavía aquí en físico, que nos podemos abrazar y tocar, podemos estar. Eso es verdad. Ujú. Eso es verdad, así es, ¿sí? Pero Así entonces es, María vea qué Eugenia. rico. Vamos a hacer conciencia de eso, ¿sí? Total, creo que esa es una invitación también, una invitación a hacer conciencia de esos pequeños Sí. momentos y de que todos somos tan finitos Mm, que nos deberíamos aprovechar y abrazar un poquito más. con toda seguridad, ¿sí? Así es. Con toda seguridad. Mil y mil y mil y mil gracias y a todas las personas que escucharon también este episodio y vieron este episodio, quédense siempre con lo que resuene con su proceso de duelo y bueno, nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de Otro Manual para el Duelo, el podcast.